Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a Iglesia Evangélica Vida Nueva. Amén. Nos hemos gozado, alabado al Señor, alabando al Señor, adorándole, ¿verdad? Dándole la gloria y la honra que Él merece de nuestras vidas. Amén. Nos hemos gozado con los testimonios, ¿cierto? Y nos hemos gozado también orando unos por los otros en las peticiones. Amén. Si de los que nos ven a través de las redes sociales en este momento tienen peticiones, háganoslas saber a través de un mensaje de Facebook. Amén, ya sea al Facebook, a la página de Iglesia Evangélica Vida Nueva, o si no, a los Facebook donde compartimos los devocionales, ¿sí? Y donde vamos a compartir también este video. Amén. Así que si tienen alguna petición, háganoslo saber para orar por ustedes. Amén. No importa que usted no sea cristiano o cristiana, nosotros queremos orar por su necesidad, porque queremos que Dios tiene misericordia, amén, de quien quiera tener misericordia, ¿cierto? Así que les pido por favor que nos hagan saber sus peticiones. Si le batalla al Messenger, bueno, pues háganlo ahí en los comentarios. Muy bien, bienvenidos sean todos a Iglesia Evangélica Vida Nueva, tanto los que están aquí como los que nos acompañan en este momento de manera virtual. Vamos a abrirnos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer nada más el versículo 11, ¿amén? de esta cita bíblica. Mateo capítulo 3, versículo 11. Pero permítame orar para que no se pierda el hilo de la lectura. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque llegó el momento de escuchar tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu, de los que están presentes aquí, pero también de los que aleluya, nos van a estar o nos están viendo de manera virtual. Que tu Santo Espíritu sea en ellos obrando, y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé el fruto que tú esperas, Señor, y se cumpla el propósito por el cual es enviada de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te lo ruego, a ti, Dios, sea gloria y honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista, y Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Muy bien, tome su lugar. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo y fuego? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿A quién le tenemos que pedir que nos bautice? A Jesucristo, ¿cierto? ¿Verdad? A Él le tenemos que pedir: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Sí, este mensaje lo vamos a titular, o lo voy a titular, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se dice el Espíritu de Cristo? Porque Él es el que lo da. Amén. Él es el que da esa llenura del Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza. Lo está diciendo Juan el Bautista, ¿cierto? Si no fuese cierto, entonces Juan el Bautista sería un mentiroso, Jesucristo lo hubiera desmentido. Pero no fue así, es verdad. Jesucristo es el que nos llena con su Santo Espíritu, por eso se le conoce como el Espíritu de Cristo. Amén. Conocemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, ¿quién da el Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Bueno, vamos a continuar leyendo. Vamos a ver qué nos dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 33. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Ahí se confirma lo que acabo de decir, ¿cierto? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo, amén, ¿cierto? ¿Por qué lo recalco tanto? Porque hay gente que no lo sabe y va a las iglesias evangélicas y no lo saben. ¿Sí me explico, por la mano? No lo saben y tienen años y no lo saben. Y yo quiero que usted lo sepa, yo quiero que usted conozca los principios bíblicos. Yo quiero que usted sepa quién es nuestro Dios, amén. Quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo y qué labor realiza cada uno de ellos. A mí me interesa mucho esto, amén. Yo no quiero que le pregunten a usted algo allá afuera y usted no sepa qué contestar. Porque mi obligación como siervo del Señor es darle doctrina, la sana doctrina, la sana enseñanza que nos sale con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado el Padre Celestial, que el Espíritu Santo ha inspirado para que se escriba. ¿Cierto, pueblo amado? A lo mejor usted ya lo sabe, qué bueno, pero a lo mejor hay otros que no los tenían claro. Amén. Y hay otras personas que nos están viendo también de manera virtual, que yo quiero que lo sepan, porque muchos de ellos no lo saben, y a mí me interesa que ellos lo sepan, porque ellos también son parte de esta congregación, son parte de esta congregación virtual, y a mí me interesa que ellos, ustedes, los que nos están viendo en esta hora, sepan quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y cuál es la labor de cada quien. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer allá el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y estará con vosotros. Amén. Ahora dice que el mundo no lo puede recibir, y es verdad. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. ¿Sí me explico? Es necesario que se dé un nuevo nacimiento. Amén. ¿Cierto? Es necesario, aleluya, que usted y yo le entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Amén. Muy bien. Y lo que nos dice allá en este mismo capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Él os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Y tanto fue así que estos evangelios se escribieron porque el Espíritu Santo obró en estas personas para que se escribiesen. Porque, por ejemplo, Mateo no se escribió luego, ni Juan tampoco. Pasaron décadas para que estos evangelios se escribieran por estos discípulos. ¿Sí me explico, por lo malo? Estoy hablando de Juan y Mateo, porque ellos fueron testigos presenciales de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Lucas y Marcos, ellos no fueron de los discípulos inmediatos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digamos que ellos son como investigadores, historiadores, ¿verdad? Pero Juan y Mateo sí estuvieron presentes con el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo les recordó, amén, para que ellos pudieran escribir los evangelios. Amén. ¿Cierto? Y qué necesario, qué importante es que usted y yo tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Más adelante voy a dar más detalles del por qué es necesario, pero ahorita que estoy tocando estas citas bíblicas es muy importante, porque el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo nos revela. ¿Ve usted la necesidad de tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas? Pero es necesario que nosotros recibamos a Jesucristo, creamos en Él como lo que es, y le recibamos como el unigénito Hijo de Dios que es, como si es el Salvador de nuestras vidas. Amén. Muy bien. Tenemos otra cita bíblica por ahí. Si mal no recuerdo es Lucas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Capítulo 24, versículo 49, ¿cierto? Amén. Vamos a leerlo, por favor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice que Él enviará, ¿verdad? ¿Sí? La promesa de su Padre, ¿cierto? ¿Quién hizo la promesa? ¿Quién hizo la promesa? El Padre, es decir, la promesa de mi Padre, ¿cierto? ¿Sí? Y lo podemos comprobar. Más adelante les voy a dar el dato para no salirme del orden en el que entregué las citas bíblicas, amén. Pero en un momento más los voy a comprobar, amén, de que esa promesa fue del Padre, ¿cierto? Pero la envía Cristo, la da Jesucristo, amén. Él es el que da el Espíritu Santo, es el que bautiza en el Espíritu Santo, amén. Ahora vamos a leer, porque les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del Espíritu Santo, ¿cierto? Bien, vamos allá a capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Así estamos bien? Versículo 4, por favor. Vamos a leer primero este versículo y ahorita leemos los demás. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, Amén. la cual les dijo: oíste de mí. Amén. La cual oíste de mí, ¿verdad? La promesa del Padre, la cual oíste de mí. Ahora sí vamos a leer lo que dice del 5 al 9, por favor. De ese mismo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Que les ocultó de sus ojos, amén. El Señor Jesucristo ascendiendo a la gloria, a la diestra del Padre, pero no nos iba a dejar huérfanos, porque nos iba a mandar al Consolador, amén. Y les dijo: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Y qué es un testigo? Un testigo es una persona que da testimonio, ya te los he dicho. ¿Y testimonio de qué? De los hechos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él vino a hacer, amén, ¿sí? De que Él nació en un pesebre, que creció, ¿verdad? Llevó a cabo un ministerio, murió, pero el tercer día resucitó. Después de que resucitó, se les apareció por 40 días a sus discípulos, amén. Y alrededor de 500 personas lo vieron resucitado, ¿cierto? Y les dio indicaciones, mandatos, ordenanzas a sus discípulos, para que ellos lo hicieran, pero para que también nos las enseñaran a nosotros y nosotros se les enseñáramos a los demás, ¿cierto, pueblo amado? ¿Sí? Y luego se fue a la diestra del Padre y después nos mandó al Espíritu Santo, amén. Pero qué necesario es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para que, entre otras cosas, demos testimonio, seamos testigos de Jesucristo, pero testigos, como le puse un título en un devocional, testigos con poder. No con poder de cualquiera, sino con poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cosas extraordinarias sucedan, ¿sí? Como decía en uno de los devocionales, no para presumir y decir: yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el poder del Espíritu Santo, pero que no pase nada. No, sino que los hechos hablen más de lo que nosotros podamos decir acerca de que tenemos al Espíritu Santo. Que verdaderamente, aleluya, sucedan cosas extraordinarias, amén. Se manifiesten los dones del Espíritu Santo, amén. Que se ejerzan esos dones para bendición, aleluya, sí, en lo particular de cada quien, también para edificación de la iglesia, pero claro que también para que los que no sean cristianos, los que no sean creyentes,
crean también por las obras en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos llevar a cabo en Cristo Jesús. Amén, pueblo amado. Yo no creo que lo que pasó en el tiempo de la iglesia primitiva se haya quedado hasta ahí y ya no más. Yo no creo. No, es que nada más los apóstoles. No, nada más los apóstoles, porque la promesa era para todos los creyentes, para todos los que le hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, y que hemos creído que Él es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Estas señales nos deben de perseguir también ¿a quién? A usted y a mí. ¿Cierto, pueblo amado? No podemos seguir siendo los mismos de siempre. No se debe. Poder sí podemos, pero no debemos. No debemos. Algo tiene que suceder. Algo tuvo que habernos dado el Espíritu Santo si lo tenemos. Algún don debe estar en nosotros. Y ese don se tiene que ver. ¿Sí me explico, pueblo amado? Porque de nada sirve haber recibido el Espíritu Santo, decir que lo hemos recibido, pero que no se vean en los hechos, en la práctica, que el poder del Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Si a veces no podemos vencer, bueno, cosas que sin el poder las pudiéramos vencer, pero con el poder del Espíritu Santo usted y yo debemos de ser lo que somos llamados a ser, más que vencedores. Porque en usted y en mí hay un poder sobrenatural que no lo tiene cualquiera. Que los adivinos, que los hechiceros quisieran tener un poder similar para hacer cosas que no pueden hacer ellos. Y usted y yo sí tenemos ese poder. Bueno, debiéramos de tenerlo. Debiéramos de tenerlo. ¿Sí? Pues tampoco puedo asegurar que todos tenemos ese poder, la verdad, porque no sé si todos son llenos del Espíritu Santo. Eso cada quien lo sabe. Y usted y yo no tenemos que analizar. Oye, ¿verdaderamente yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Yo he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de Cristo? ¿Yo lo he recibido? ¿Lo tengo? Hay que hacer una autocrítica. ¿Sí me explico? Analizarnos y ver si verdaderamente lo tenemos. Y si no lo tiene, si no lo tiene, pues hay que hacer algo para tenerlo. Y más adelante se lo voy a decir. Amén. No se entienda del mensaje. ¿Qué es en el mensaje? Tanto los que están aquí como los que nos están viendo virtualmente. Presta atención porque es para bien de su vida espiritual y de los que lo rodean. Muy bien. Nos quedamos en el versículo 9, ¿verdad? Bien. Vámonos ahora, si me no recuerdo, el capítulo 2 de Hechos, ¿correcto? Joel. Perfecto, vámonos a Joel. Y aquí es lo que yo había dicho que más adelante se los iba a decir. En un momento más, ¿se acuerdan? Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Miren lo que dice. Habla acerca de lo que el Padre había prometido, que es el Espíritu Santo. Es lo que dice a Jesucristo, refiriéndose a esta parte de Jesucristo. ¿Qué nos dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Aquí está la promesa, ¿cierto? Yo quiero que sepamos esto. Los últimos días comenzaron ¿cuándo? ¿Cuándo creen que comenzaron los últimos días? A partir de que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. ¿Sí me explico? Murió al tercer día, resucitó al tercer día, está la diestra del Padre, y allí comenzó. ¿Sí me explico? Allí ha comenzado esta época de los últimos días. Amén. Y ya han pasado muchos siglos, sí, pero es que ya estamos a nada de que Jesucristo arrebate la iglesia, de que se acabe el tiempo de los gentiles, de que termine el tiempo de la gracia. ¿Sí me explico, pueblo amado? Y es necesario que el Espíritu Santo sea derramado también sobre su vida, de los que estamos aquí si no han sido llenos todavía, y de los que nos están viendo a través de las redes sociales. Es necesario
Porque aquí dice que lo derramará sobre todo siervo y sobre toda sierva. Amén. No hace distinción de personas. Menciona hombres y mujeres. Menciona a los esclavos, porque ¿qué eran los siervos antes? Es lo que conocemos como esclavos. ¿Sí me explico, pueblo amado? Todos podemos recibir el Espíritu Santo de Cristo si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y le recibimos como tal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora sí, vámonos al capítulo 2 de Hechos, versículo 1, del 1 al 4. Miren qué tremendo lo que ya lo saben, pero es necesario que te diga otra vez. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahí vemos algo extraordinario que sucedió, ¿verdad? Sí, se oyó un estruendo como de un viento recio, ¿cierto? ¿Verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo, se les repartieron lenguas como de fuego. Amén. Y esto de fuego lo pudiera simbolizar la consagración y separación que Dios hizo entre los discípulos, los que estaban ahí reunidos, y el resto de la humanidad. ¿Por qué separación? Porque Dios los consagró para servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Les dio poder para servirle de una mejor manera al Señor. Porque para eso Dios nos dio poder. Para edificarnos unos a los otros como cuerpo de Cristo que somos, y para servirle a Dios de una mejor manera. Y los dones, por ejemplo, de sanidad, sirven mucho también para que los perdidos crean que hay poder en Cristo, que Él es el Hijo de Dios que salva y da vida eterna. ¿Sí me explico? El ver estas manifestaciones del Espíritu, aleluya, el Espíritu Santo en nosotros, nos da confianza también a nosotros. ¿Sí o no? Nos da confianza para seguir sirviendo al Señor. Nos afirma la fe y nos la aumenta también. Amén. Sí. Mire, vamos a ver algo tremendo. Vamos a ver allá en ese mismo 2. Tenemos ahí el 22 y 23. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, amén, ¿cierto? De ahí podemos ver a un Pedro que al recibir el poder del Espíritu Santo recibió también valor, ¿sí? Porque lo que no se atrevió a hacer ni decir, aleluya, cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estaban acusando antes de crucificarlo, cuando le preguntaron si era uno de ellos, y dijo que no, porque en ese momento él tenía temor, porque le faltaba el Espíritu de Dios en su vida, porque el que tiene el poder del Espíritu Santo recibe también valor. Por eso yo recalco mucho, los que me han oído en los devocionales, que debemos de tener valor, y los que me han oído predicar en otras partes, que debemos de ser personas valientes. ¿Sí me explico? No nos debemos de acobardar si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si tenemos el dominio propio, dominamos esa emoción que conocemos como miedo, como temor. Y en ese tiempo Pedro no la tenía cuando negó a Jesús.
pero ahora sí, porque había sido lleno del Espíritu Santo y tenía el poder de Dios en su vida. Por eso les pudo decir frente a frente: al que vosotros aprendisteis y matasteis crucificándolo. Y por eso es necesario que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para tener el valor y dominio sobre nuestras emociones, para hablar lo que tenemos que hablar, no importa quién se nos pare enfrente. ¿Sí me explico? No importa quién sea el que se nos atraviese en el camino, tener el valor, amén, para enfrentarnos a cualquier situación y a cualquier persona y decir: oye, Cristo te ama, pero ¿sabes algo? Tienes que arrepentir de tus pecados y cambiar de vida, porque como vives, si no cambias, te vas a ir al infierno. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hablar claro, no tener miedo de que ay, se va a sentir, le voy a lastimar. No, a la gente hay que hablarle con la verdad. Así como un médico le dice: oiga, usted tiene cáncer y se va a morir, así que prepárese. Ya la gente se prepara, ¿verdad? Es cruel, sí, pero se prepara, ¿cierto? A la gente también hay que decirle: oye, necesitas a Cristo para que cambies de destino, porque toda la humanidad a raíz del pecado estamos destinados a irnos al infierno. Pero si vienes a Cristo, si le entregas a Jesucristo tu vida, Él cambia tu destino y te lleva a la eternidad con el Padre. ¿Sí me explico, por lo amado? Y necesitamos el valor también, ¿para qué? Para enfrentarnos a todos los desafíos que hay en esta vida, a todas las situaciones adversas que nosotros podemos, o quizás podamos vivir. Y es necesario tener valor. ¿Sí me explico? Es necesario tener valor para decir: mátame si quieres. Si nos ponen una pistola en la cabeza y nos dicen: niega a Cristo si no te mato, pues mátame si quieres. Pero yo creo en Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios y murió por mí en la cruz del Calvario. Yo no voy a apostatar de la fe, nomás porque tú me pongas una pistola en la cabeza y me quieras matar. Aunque me mates, yo sigo siendo de Cristo. No vaya siendo que a la hora que se nos ofrezca algo así, apostatemos de la fe y digamos: no creo en Jesucristo. No es el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Mintió cuando dijo que era Hijo de Dios, sí, mintió. Su sangre fue derramada como la sangre de cualquier malhechor, sí, fue derramada como... Allí ya nos estaríamos condenando. Apostataríamos de la fe. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo, porque cuando se ofrezca algo como lo que estoy mencionando, estar con el valor de Cristo, con el valor cristiano, con la valentía que da el Espíritu Santo. Él da valentía. ¿Sí? Él da la valentía. Bien, ahora vamos al 36 al 42, del 36 al 41 de ese mismo capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y todas estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Hablando nada más de hombres, habría que contar a las mujeres y a los niños también, ¿cierto? Se cree que en este primer discurso que dio Pedro había alrededor de 10,000 personas. ¿Se imaginan la cosecha? Esa fue la primera cosecha divina de almas que hubo a partir del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué es necesario tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Se da cuenta que no es igual hablar de Cristo a una persona sin tener la llenura del Espíritu Santo que cuando tienes la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque las palabras que tú dices, que usted y yo podamos decir, las vamos a decir con el poder del Espíritu de Dios, con ese convencimiento que el Espíritu de Dios da. Pero además
respaldado por el Espíritu Santo, obrando Él también en la otra persona o las otras personas que nos están escuchando dar este mensaje, convenciéndolos de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta por qué es tan importante ser lleno del Espíritu Santo? Ahora vámonos allá al capítulo 9, no, al capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 8. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, orando, andando y saltando y alabando a Dios. Y alabando a Dios, ¿por qué? Por lo que Dios había hecho en su cuerpo, en su vida, ¿cierto? Mire, ahorita que el hermano estaba leyendo esto, me acordé de un pastor cubano que vino a Nuevo Laredo, al centro cívico. Para aquellos que dicen que los milagros nada más son hasta el tiempo de los apóstoles, no es cierto. Porque nosotros fuimos testigos del poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en las personas. Fuimos al centro cívico, este hombre oró, ni siquiera puso las manos encima de nadie. Él dijo: póngase la mano donde tenga la enfermedad, y los que tengan varias enfermedades, póngase la mano sobre su cabeza. Y comenzó a orar. Y el poder del Espíritu Santo se manifestó en sanidad. Y paralíticos que fueron a ese lugar se levantaron, iban puchando sus sillas de ruedas al frente. Hombres con muletas levantaban las muletas al cielo, iban caminando hacia el frente. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos por lo que estaba sucediendo. Mi papá se puso su mano en el vientre donde tenía una hernia del tamaño de una toronja. Pero al ver esos milagros, a él se le olvidó lo que él tenía. Y llegó a la casa, cenamos, nos dormimos, se fue al día siguiente al trabajo. Y en el trabajo se acordó, estaba alabando al Señor, y se acordó de ese momento de la oración. Y se acordó que él puso su mano sobre esa hernia que él tenía, y pone su mano en ese momento, y ya no tenía la hernia. Él también recibió el milagro, porque hay poder en Cristo. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ese poder se tiene que manifestar. Y aquí se manifestó ahora en Pedro, aleluya, el don de sanidad. En lo que él decía: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre recibió sanidad, porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y el Espíritu Santo, en lo que él oraba, en el nombre de Jesucristo, operó en sanidad en ese hombre. O sea, le vuelvo a decir, ¿se dan cuenta lo importante que es tener la llenura del Espíritu Santo? Si tuviéramos la llenura del Espíritu Santo, no estuviéramos pensando en cosas vanas. No estuviéramos pensando siempre en los problemas, sino que por el contrario, estuviéramos pensando: ¿y ahora qué va a hacer el Espíritu Santo? Ahora que le habla a la gente, a aquella persona de Cristo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cierto? Sabiendo con toda confianza y seguridad de que Él va a orar a través de nosotros, ¿cierto? Bueno, ahora sí, vámonos al capítulo 9 del mismo libro de los Hechos, versículos 36 al 42. Es importante, yo necesito que ustedes vean todo lo que hace el Espíritu Santo y puede hacer a través de nosotros. Adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala.
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todas, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. La presentó viva. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos creyeron en el Señor. Aleluya. Para que se vea que es verdad lo que estamos diciendo. Es necesario tener el Espíritu Santo para que también la gente crea a través de los milagros que Dios puede hacer por el poder del Espíritu Santo en nosotros, operando a través de nosotros. Amén. Amén, pueblo amado. Tan extraordinario es, aleluya, el tener el valor para enfrente de quien sea hablar de Cristo. Tan importante es hablar de Cristo y que muchas almas se conviertan a Cristo. Tan importante es orar por un enfermo para que Dios lo sane y sea sanado. Es muy importante también orar por los muertos y que estos resuciten en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Como también lo que es esta mujer, una mujer que tenía el don del amor, porque ayudaba a su prójimo, porque le proveía a su prójimo, porque no le dolía darle al que no tiene o al que necesitaba. Y lo vemos porque estas viudas lloraban y mostraban algunas cosas que esta mujer hacía y les daba. ¿Sí me explico? También es importante que el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo esté en nuestra vida, seamos llenos del Espíritu Santo, se en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque además de esto es necesario que también tengamos ese don, el don del amor. Porque decía Pablo que el mayor de todos es el amor. El don del amor, cierto. Pero eso no le resta importancia a los otros. ¿Sí me explico, pueblo amado? Necesitamos nosotros ser personas llenas del Espíritu Santo. Nos es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas constantemente llenándonos. Amén. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo los llena una vez y ya no lo llena más. El Espíritu Santo nos puede seguir llenando cuantas veces sea necesario. Amén. Le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego que está en ti. ¿Sí me explico? Hay veces que puede bajar la intensidad y es necesario que el Espíritu Santo venga y encienda otra vez esos carbones. Amén. Es necesario, sí, que también recibamos un nuevo denuedo para servirle al Señor con mayor fuerza. ¿Sí me explico? Con renovadas fuerzas. Amén. Para dar el peso que quiere Dios que demos en esta vida. ¿Sí me explico, pueblo amado? Yo no quiero que usted sea una congregación pasiva. Yo quiero que usted sea una congregación activa en el Espíritu Santo, que se mueva por el poder del Espíritu Santo, que ande en el Espíritu para bendición del cuerpo de Cristo, pero también para que más almas crean a través de lo que ven en su vida y de lo que el Espíritu Santo hace a través de sus vidas y se conviertan y se acerquen al Señor. Nosotros debemos de ser portadores de la gloria de Dios. Amén. Y si nosotros somos portadores de la gloria de Dios, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado se tienen que ver
Y el que tiene don de sanidad tiene que orar por el enfermo para que el enfermo sane. Y el que tiene poder para resucitar a los muertos tiene que ejercer ese poder para que resuciten. Amén. El que tenga el don de lenguas que las hable, pero el que tenga el don de interpretación que también las interprete. El que tenga el don de ciencia también, que lo lleve a cabo. Amén. ¿Cierto, pueblo amado? Tengo unas citas más ahí para concluir, ¿cierto? ¿Cuál es la que sigue? Marcos capítulo 16, versículo 16 y 17. Miren lo que dice. Marcos 16, versículo 16 y 17, ¿no? Ya estamos concluyendo, no es la última cita, pero ya estamos concluyendo. Gloria al Señor. Lo importante, pueblo amado, es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez haya gente en las redes sociales que se esté preguntando, pero ¿cómo puedo yo tener el poder del Espíritu de Dios en mi vida? ¿Cómo se puede dar esto en mi vida? ¿Cómo puede ser que yo pueda tener ese poder en mi vida? Bueno, vamos a ver. ¿Ya lo tiene? Sí, dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Y para hablar nuevas lenguas tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vámonos allá a Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, ¿sí? Versículos 38 y 39. ¿Quieres tener el Espíritu Santo en tu vida? Primeramente tienes que tener a Jesucristo en tu vida. Vamos a ver qué nos dice allí Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hace un ratito lo leímos. Vamos a leer este pedazo otra vez. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y recibiréis el don de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué necesita usted? Arrepentirse de sus pecados. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Amén. Y miren, vámonos a lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 2. Y ahorita le voy a concluir con otra cita bíblica más. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. Se necesita arrepentimiento y fe, aleluya, para que posteriormente usted y yo podamos recibir al Espíritu Santo. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12: y los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está incluida la fe. Porque el que tiene fe, obviamente fe que es creer. ¿Sí me explico? Y usted necesita arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesucristo en su vida como lo que es el unigénito Hijo de Dios, como Señor y Salvador de su vida. Y entonces vendrá el Espíritu Santo. Pero yo ya recibí a Jesucristo, ya me arrepentí de mis pecados, todavía no soy lleno. Entonces tienes que hacer también esto. Vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1. Con esto ya concluyo. No se me desconecte de ahí de la red social, por favor. Siga viendo este video. Capítulo 1, versículo del 12 al 14. Miren lo que hicieron los discípulos. Amén. Antes de recibir al Espíritu Santo. Adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban reunidos en este lugar, ¿sí?
¿Y qué estaban haciendo? Perseverando en la oración y en el ruego en el aposento alto. Y en esa condición, así, en oración y ruego, fue como fueron llenos del Espíritu Santo. Les dijo el Señor Jesucristo que permanecieran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y que esto iba a suceder en no muchos días, es decir, en pocos días. Amén. Usted no tiene que permanecer ahora en Jerusalén, le quedaría muy lejos. Usted tiene que permanecer ¿cómo? En oración y ruego, perseverando en oración. Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Jesucristo, lléname con tu Santo Espíritu. Lléname, 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 revísteme, lléname, 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 satúrame con tu Santo Espíritu. Permanezco en la oración hasta que esto suceda, y va a suceder, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Póngase de pie. Antes de concluir esta grabación, vamos a orar. ¿Le parece? ¿Oramos todos? Amén. Oremos por nosotros y oremos también por los que nos están viendo, para que ya le entregaron su vida a Cristo, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te doy gracias por el deber cumplido, Dios amado. Te doy gracias, Señor, por darme la bendición de compartirle a todo este pueblo, a los que están presentes aquí, pero también a los que nos siguen a través de las redes sociales y también de este video. Yo te ruego, Señor, aleluya, que tú seas obrando en nuestras vidas, de todos nosotros, Señor, de los que están de manera virtual y los que están presentes. Jesucristo, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Dios. Jesucristo, bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Bautiza en el Espíritu Santo y fuego a aquellos que lo anhelan. Aquellos que lo anhelan, Señor, llénalos, Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu. Obra, Señor, llénalos, Padre. Padre amado, llénalos, Señor Jesucristo, llénalos. En tu nombre te lo pido, en tu nombre te lo ruego, Señor. Llénalos, llénalos, Señor, que haya evidencia de esa llenura. Oh, obra, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Y aquellos, Señor, que en algún tiempo fueron llenos, pero ahora se han enfriado, el fuego del Espíritu Santo se ha apagado por nuestra culpa, por nuestro descuido espiritual. Yo te pido, Santo, que una vez más, Señor, nos llenes. Reviste, Padre. Reviste, Señor Jesucristo. Necesitamos esa llenura. Necesitamos ser carbones encendidos por tu Santo Espíritu, Jesucristo, te lo ruego. Llénanos, Señor, que no seamos los mismos de siempre. Oh, Señor amado, te lo pido, Señor. Quita de nosotros todo prejuicio. Quita, Señor, toda atadura. Oh, Jesucristo, obra. Que tu Santo Espíritu sea quemando, sea deshaciendo toda atadura espiritual. Obra, Señor Jesucristo, llena con tu Santo Espíritu a los que nos están viendo, a los que están aquí. En tu nombre, Jesucristo, te lo pido, y a ti sea honra y gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, bendito tu nombre, Señor. Dios les bendiga a todos los que nos estuvieron viendo a través de las redes sociales. Hasta aquí llegamos con esta predicación. Dios les bendiga, les guarde a todos. Bendiciones. Y a los que